Bueno, seguimos entonces con nuestra audiencia. Hoy día sí es el último día de audiencias públicas y es solo en la mañana. Así es. Tenemos 6 audiencias y vamos a empezar con el señor Rubén Salinas, que está acá, presencial, y además está el señor Daniel Weinstein, que está por Zoom, entiendo. Ambos son de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile y vienen a exponer sobre la nueva Constitución y su impacto en la pequeña minería. Le voy a dar la palabra a usted, señor Salinas, y tienen 15 minutos entre ambos para la exposición. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo, buenos días, honorables. Gracias por entregarnos este espacio. Bueno, mi computador quedó en algún cerro por ahí, así que nosotros, como pequeña minería, vamos a ocupar los papelitos por ahora. Sobre mantener la minería con rango constitucional. Primero, evolución histórica del desarrollo socioeconómico y el derecho minero en nuestro país. ¿Cómo fue nuestro desarrollo y evolución de la minería en Chile, que conllevó a un desarrollo creciente de la actividad minera, permitiendo escalar a los primeros lugares en el escalafón mundial? Obviamente que la presencia de los recursos naturales son y fueron un factor clave, pero también el ordenamiento jurídico aportó lo suyo para garantizar faenas y trabajo en el largo plazo de la actividad minera. La conquista y colonización del país por los españoles fue facilitada por el sistema de las encomiendas. El acceso a los lavaderos y minas con mano de obra suficiente. Rápidamente fueron reconocidas las minas de plata en el norte. Estas fueron explotadas desde el periodo preincásico, como lo fue Huantajaya y varias minas alrededor del actual Iquique. En la zona central, los lavaderos de oro constituyeron el mayor interés del conquistador, Marga Marga, Quillota, Tiltil, y en el sur, más tarde en Concepción, Petorca. La intensidad de la explotación en mano de obra, las condiciones inhumanas de los lavaderos se tradujeron en una disminución acelerada de la población indígena. Las autoridades que hasta ese entonces impulsaban este tipo de ingresos, pues permitían sostener la conquista y colonización que se caracterizaba por ser privada. Resolvieron instalar tasas como la de Santillano de Gamboa, que pretendía regular el trabajo indígena. Desde las ordenanzas reales, en tiempo de la colonia, siempre se permitió el derecho a catar, explorar y explotar las estacas mineras. En 1554, el rey cobraba el quinto real por explotación y en 1578 lo rebajó a 1/10, dado el poco interés que despertaba en los mineros. Para 1780, los gobernadores tenían conciencia que los productores mineros pagaban las 3/4 partes del valor de las importaciones. Ello impulsó a sostener aún más la explotación minera y en 1792 se adjudicó al minero descubridor la estaca que antes pertenecía al rey. Desde los reales tribunales de minería siempre se respetó el derecho de hallazgo, de descubrir, de catar, de establecer propiedad minera, sobre la base del reconocimiento que los minerales son del Estado y el minero debía corresponder con un tributo. Muchas de las competencias de las ordenanzas y tribunales fueron traspasadas a la justicia de la nueva república, después de la independencia. Es decir, esta jurisprudencia perduró debido a los cambios institucionales con el nacimiento de la república. En la Constitución de 1833 y la dictación del Código de Minería de 1874, en este periodo siempre los descubridores lograron manifestar y mensurar sus descubrimientos. Y se fortalece correlativamente el derecho minero, permitiendo ordenar administrativamente las pertenencias mineras del país. Esto fue posible e indistintamente del origen o estrato social de los descubridores. El Código de Minería, promulgado por el presidente José Manuel Balmaceda
en diciembre del 88 señalaba en su artículo primero: el Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere. El presente inciso, la de elaborar y beneficiar dichas minas y la de disponer de ellas como dueños con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el presente código. Son de libre adquisición las minas por los particulares de oro, plata, cobre, platino, mercurio, plomo, zinc, bismuto, cobalto, níquel, estaño, antimonio, arsénico, hierro, cromo, manganeso, molibdeno. Los campos quedan sujetos a servidumbres de ocupación. Las aguas procedentemente de los trabajos subterráneos de las minas pertenecen a estas. Se concede la perpetuidad de la propiedad de las minas a los particulares bajo la condición. Don Rubén, perdón, disculpe que lo interrumpa, tenemos un problema técnico en este momento, no podemos estar grabando y necesitamos grabar su intervención para el Archivo Nacional, de tal manera que el presidente va a hacer un anuncio en este momento. No, solamente vamos a tener que suspender hasta que solucionen el tema. Dicen que son 5 minutos. Esperemos que sean 5 minutos. Okay. Lo importante es que quede grabado lo que usted está exponiendo acá. Si no... Yo pensé que iba como metralleta, me disculpa. La verdad es que como me han dicho que tenemos tiempo acotado, me hubiera gustado poner una oratoria verbal sin leer. Es la primera vez que lo hago, pero para nosotros es súper importante, por eso estoy leyendo deprisa. No, pero iba bien, pero el problema es que no se estaba grabando. ¿Sí? Bueno, vamos a suspender entonces hasta que nos avisen que esté Estaba aburrido, a lo mejor. Solucionado. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 15 minutos. Ya, se suspende la sesión por 15 minutos. Se reanuda la sesión. Nos dicen que está todo solucionado, los problemas que no eran solo en esta comisión, sino que todas las comisiones. Le vamos a pedir a don Rubén que empiece nuevamente su intervención porque tiene que quedar todo grabado para el Archivo Nacional. Bien. Don Rubén tiene la palabra. Buenos días, señor presidente honorable. Muchas gracias por darnos el espacio. Mi nombre es José Rubén Salinas Bustamante, presidente de la Asociación Gremial Nacional de la Pequeña Minería de Chile. Sobre mantener la minería chilena con rango constitucional. Ese es el tema. Primero, evolución histórica del desarrollo socioeconómico y el derecho minero en nuestro país. ¿Cómo fue nuestro desarrollo y evolución de la minería en Chile, que conllevó a un desarrollo creciente de la actividad minera, permitiendo escalar a los primeros lugares en el escalafón mundial? Obviamente que la presencia de los recursos naturales son y fueron un factor clave, pero también el ordenamiento jurídico aportó lo suyo para garantizar faenas y trabajos en el largo plazo de la actividad minera. La conquista y colonización del país por los españoles fue facilitado por el sistema de las encomiendas. El acceso a los lavaderos y minas con mano de obra es suficiente. Rápidamente fueron reconocidas las minas de plata en el norte. Estas fueron explotadas desde el periodo preincásico, como lo fue Guantajaya y varias minas alrededor de Iquique. En la zona central, los lavaderos de oro constituyeron el mayor interés del conquistador, Marga Marga, Quillota, Tiltil, y en el sur, más tarde en Copiapó y Petorca. La intensidad de la explotación en mano de obra, las condiciones inhumanas de los lavaderos se tradujeron en una disminución acelerada de la población indígena. Las autoridades que hasta ese entonces impulsaban este tipo de ingresos, pues permitían sostener la conquista y colonización que se caracterizaba por ser privada, resolvieron instalar tasas como la de Santillano de Gamboa, que pretendían regular el trabajo indígena. Desde las ordenanzas reales
En tiempos de la colonia siempre se permitió el derecho a catar, explorar, explotar las estacas mineras. En 1554 el rey cobraba el quinto real por explotación y en 1578 lo rebajó a 1/10, dado el poco interés que despertaba en los mineros. Para 1780 los gobernadores tenían conciencia que los productores mineros pagaban las 3/4 partes del valor de las importaciones. Ello impulsó a sostener aún más la explotación minera y en 1792 se adjudicó al minero descubridor la estaca que antes pertenecía al rey. Desde los reales tribunales de minería siempre se respetó el derecho de hallazgo, de descubrir, de catar, de establecer propiedad minera, sobre la base del reconocimiento que los minerales son del Estado y el minero debía corresponder con un tributo. Muchas de las competencias de las ordenanzas y tribunales fueron traspasadas a la justicia de la nueva república después de la independencia. Es decir, esta jurisprudencia perduró debido a los cambios institucionales con el nacimiento de la república. En la Constitución de 1833 y en la dictación del Código de Minería de 1874, en este periodo siempre los descubridores lograron manifestar y mensurar sus descubrimientos. Y se fortalece correlativamente el derecho minero, permitiendo ordenar administrativamente las pertenencias mineras del país. Esto fue posible indistintamente del origen o estrato social de los descubridores. El Código de Minería promulgado por el presidente José Manuel Balmaceda en septiembre del 88 señalaba en su artículo primero: el Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles. Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las minas a que se refiere el presente inciso, la de elaborar y beneficiar dichas minas y la de disponer de ellas como dueños con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el presente código. Artículo 2. Son de libre adquisición las minas por los particulares de oro, plata, cobre, platino, mercurio, plomo, zinc, bismuto, cobalto, níquel, estaño, antimonio, arsénico, hierro, cromo, manganeso, molibdeno. Los campos quedan sujetos a servidumbres de ocupación. Las aguas procedentes de los trabajos subterráneos de las minas pertenecen a estas. Se concede la perpetuidad de la propiedad de las minas a los particulares bajo la condición de pagar anualmente una patente por cada hectárea de extensión superficial. El descubridor de minas debe hacer la manifestación de su hallazgo ante el juez letrado de su departamento. En la Constitución promulgada el 18 de septiembre del 25, reformando la Constitución de 1833, en el capítulo 3 sobre garantías constitucionales, artículo 10, reafirma que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas y una ley determinará qué sustancias podrán ser objeto de concesión, de exploración o explotación. El Código de Minería del 30 de agosto de 1932 reafirma los mismos conceptos anteriormente expuestos y señala: el Estado es dueño de todas las minas y se concede a los particulares la facultad de catar y cavar, e introduce el artículo 2 de la propiedad minera que la ley concede, se llama pertenencia. Con una base de un rectángulo y de profundidad indefinida, cualquier interesado podrá constituir pertenencia en minas. Las concesiones sobre sustancias constituyen propiedad minera. Artículo 27. El descubridor hará manifestación de su hallazgo ante el juez letrado del departamento respectivo. Artículo 144. Estarán obligados a amparar su pertenencia minera pagando una patente anual. Y el Código de Minería de 1983 ratifica el dominio del Estado inalienable, imprescriptible de todas las minas, pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales y también el derecho de constituir concesión minera de explotación o exploración. También introduce un cambio interesante para que el Estado participe en la explotación minera. Artículo 4.
si el Estado estima necesario ejercer las facultades de explorar con exclusividad o de explotar sustancias concesibles, deberá actuar por medio de empresas de las que sea dueño o en las cuales tenga participación, que constituyan o adquieran la respectiva concesión minera y que se encuentren autorizados para tal efecto de acuerdo con las normas constitucionales. En este sentido, podríamos dar el ejemplo de Codelco y de NAMI, la empresa nacional de minería. Segundo, la minería es un aporte al desarrollo del país. Sobre estos cimientos de certezas y garantías constitucionales, se desarrolló la minería en Chile y la inversión, con un robusto código de minería, una jurisprudencia amplia, extensa, que aportaron al crecimiento en su país. Hoy, más de 1000 empresas de diversos rubros aportan con su capacidad técnica, su conocimiento al desarrollo de nuevas faenas mineras. Hoy, decenas de empresas exportan conocimiento y aportan con divisas y sostenimiento al gasto social. En Chile hay más de 30 faenas de clase mundial y otras 30 de la mediana minería, que generan empleos permanentes y de gran impacto en sus localidades. La pequeña minería y la minería artesanal, con más de 2000 pequeñas faenas a lo largo del país, transita una etapa de mecanización activa, incorporando nuevas tecnologías y aspectos esenciales para una producción limpia, tratamiento de residuos y valorización de sus pequeños yacimientos. Nuestras ventajas comparativas de hoy han motivado a los centros de capacitación, de investigación, a las universidades a invertir gran parte de sus recursos financieros y humanos a formar cuadros técnicos especializados para una minería sustentable. El todo representa el sector minero de nuestro país, con casi 1 millón de personas, con empleos directos e indirectos. Chile se ha instalado en el primer lugar de la producción y exportación mundial. La minería es y será un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Es imposible pensar Chile sin minería o minería sin Chile. Es por ello que desde la pequeña minería defenderemos nuestras pequeñas faenas a todo evento. Las minas, son nuestra segunda casa, soporte fundamental para nuestras economías familiares. Tercero, necesidad de un quórum calificado de ley. ¿Por qué? Que nos brinda estabilidad, garantía de inversión, crecimiento y desarrollo. Hoy la cuestión constitucional ha paralizado el emprendimiento, desmotivando la inversión. La baja inversión, pérdida de competitividad, más de 60 proyectos paralizados, crecimiento decreciente del sector minero. Es la paradoja frente a la necesidad imperiosa por más cobre y litio en el mundo. Nuestros vecinos avanzan en minería. En Argentina, la provincia de San Juan concentra más de 14.000 millones de dólares en proyectos auríferos y cupríferos. La provincia de Catamarca, junto a otras como Jujuy, le dijo no al Estado central por una empresa nacional del litio. El Congo viene de equiparar al Perú como segundo productor mundial de cobre. Colombia ha incrementado su inversión en prospectos mineros de cobre, hierro y carbón. El año pasado, Sokimich entregó más tributos que Codelco a las empresas, y las empresas medianas en nuestro país han aumentado en un 22% sus ventas de cobre en los últimos años. Nada es estático y nosotros no estamos aprovechando esta demanda y tampoco nuestras ventajas comparativas. En múltiples áreas nuestro sitial no es eterno. No obstante, poseemos buenos yacimientos, tenemos el conocimiento, especialistas, centros tecnológicos, universidades y un robusto código de minería con un sistema de concesiones que ha funcionado bajo una arquitectura jurídica estable. Pero estamos paralizados por el tema constitucional y la necesidad de la certeza jurídica. La experiencia constitucional fallida socavó la relación y confianza entre los chilenos. Durante el proceso de nacionalización del año 71, Codelco se quedó con los mejores y grandes yacimientos del país. Hoy Codelco posee casi 1 millón de hectáreas concesionadas. Aún así se ha quedado postergada en sus proyectos, rezagando su productividad con una deuda abultada. Las privadas han sobrepasado Codelco,
La realidad de hoy es que en este sistema conviven privadas y públicas, pequeñas y medianas. Si todos los minerales fueran concesibles, tendríamos más producción de litio, pero el monopolio estatal solo contribuyó a postergar y retrasar el sitial potencial que deberíamos tener según nuestras reservas. Creemos firmemente en la libertad de emprender y ejercer actividad económica en todas las áreas de la economía. En el sector minero, en el sistema de concesiones, reposan los pilares fundamentales del crecimiento del país. Sostiene nuestra moneda, aporta el financiamiento y crédito necesario al gasto social. Nunca nuestro sector ha cuestionado la ley constitucional sobre el dominio de los minerales por el Estado, pues el sistema actual permite la libertad a todo ciudadano de manifestar sustancias concesibles encontradas. Estando y siendo conscientes de la responsabilidad que nos convoca, debemos mencionar que el 93% de la producción nacional de cobre y sus productos corresponde a la gran minería, un 6% a las medianas y un 1% a la pequeña minería. Por tanto, consideramos que se debe apoyar al desarrollo de la mediana y pequeña minería, que son capitales nacionales, debiendo enfocarse dentro de una política de Estado con perspectiva estratégica, teniendo en cuenta que es poco probable el descubrimiento de grandes y nuevos yacimientos. Las concesiones emanan de la ley, qué duda cabe. Aquí está la certeza jurídica y la garantía del desarrollo del país. Esta es la base y el cimiento del sector minero. La obligación de amparo por medio de la patente de 1/10 es lo razonable y permite el sustento de la concesión. Aquí la ley debe garantizar absolutamente la certidumbre necesaria para ejercer actividad en la concesión. Nuestra apuesta, finalmente, para la pequeña y mediana minería es que sean consideradas constitucionalmente. Debe ser una política de Estado. Con carácter estratégico, la pequeña minería y la minería artesanal es sacrificio personal y familiar. Con larga tradición histórica, también es un mundo de oportunidades y es por ello debe considerarse el robustecimiento del Ministerio de Minería, creando una subsecretaría que se ocupe específicamente de estos segmentos. Incorporar a la pequeña minería en estrategias de Estado y participando en el Ejecutivo de empresas como Enami. Además, sin un plan nacional de fundiciones es impensable avanzar, procesar, recuperar nuestros minerales y sus productos. Un 70% de nuestros concentrados se exportan a granel. No deleguemos capacidad industrial en otros países. Se requiere desarrollar y modernizar nuestras faenas, incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de financiamiento. Debemos crear las condiciones para una bolsa de minerales, por ejemplo, con capitales de riesgo. Los reglamentos deben ser adecuados a nuestra realidad respectiva, específica. Resolver definitivamente la problemática de las servidumbres, incorporar la patente minera de 1/10 a este texto para generar certidumbre y no se confunda como un impuesto como lo pretende hoy el gobierno. Finalmente, para proyectarnos en el tiempo es necesario un plan nacional geológico. Debemos conocer y reconocer nuestras reservas, concluyendo y valoramos la propuesta constitucional aportada por los expertos en relación al artículo 34, inciso D y siguientes del anteproyecto de Constitución Política de Chile, y deseamos profundamente que sean consideradas nuestras opiniones con el único propósito de construir una mejor política pública que tenga por resultado un texto constitucional aprobado por todas y todos. Muchas gracias.